Amigos, contactos, colegas de esta red. En este video número 52 vamos a cambiar un poco la forma como lo hemos venido haciendo y por primera vez vamos a iniciar con una entrevista a un hombre del petróleo que a mí me impresionó mucho y me gustó mucho su última obra, que es Las Memorias de la Costa Oriental del Lago, acerca de los aspectos relacionados, primero y principal, con la actividad económica desarrollada en la costa oriental del lago de Maracaibo en Venezuela, donde se produce o se produjo la mayor parte de la actividad petrolera de Venezuela, de la producción petrolera. Manuel Bermúdez Romero, autor de este libro, hoy está conmigo para iniciar esta conversación acerca de los aspectos principales de su libro, Memorias de la Costa Oriental, ubicado en el lago de en la costa oriental del lago de Maracaibo. Manuel es comunicador social, egresado de la Universidad del Zulia en Venezuela y posee maestría en periodismo digital de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2007. Manuel también se ha destacado en la actividad literaria, en la publicación de cuentos, testimonios del derrumbe de la primera empresa venezolana, que lleva 2 ediciones, Cabimas, El Reventón de Ilusiones Idas y PDVSA en carne propia. Hay un libro de cuentos que también a mí me gustó mucho, que se llama De Turno al Bate. Además, Manuel es un hombre zuliano y zuliano de la costa oriental del lago, pues nació en Ciudad Ojeda. Desarrolló su carrera profesional, participó junto con este servidor en las actividades en Lagoven y en Petróleos de Venezuela, la PDVSA Azul. Bienvenido, Manuel. Bienvenido a esta conversación. Y primeramente quisiera que nos hablaras acerca de cuál fue la inspiración para redactar este excelente libro, que el cual les digo que lo pueden adquirir porque está disponible en Amazon. Bueno, primeramente, Julián, quiero agradecerte y que me des esta oportunidad de promoverlo y de explicar de qué trata el libro. Bueno, a mí me conduce a la escritura del libro el hecho de que no hay en la región o no había en la región un libro que tratara periodísticamente aspectos importantes de esa región y de sus personajes. Por supuesto, todos sabemos que hay otros libros, ha habido otros libros, pero más históricos, no, más literarios. Hay buena obra, la gente dice que poca, pero hay bastante obra literaria petrolera, más de 20 libros. Pero en la región, periodísticamente, texto periodístico, no hay más de 2 y muy específicos sobre Cabimas. Entonces mi idea fue dejarle memoria escrita a la región. ¿Por qué la costa oriental del lago? Por lo que tú dijiste, porque yo soy nativo de la costa oriental del lago, nací en Ciudad Ojeda, viví aproximadamente 30 años entre Ciudad Ojeda, Tamare y Cabimas, estudié en una escuela creole, de modo que yo, aun cuando vivo en Caracas, mi arraigo está en la costa oriental del lago, con toda, debo decirlo, con toda la difícil situación que en esa región se vive y padece. Esa fue la motivación. Muy bien, Manuel. Ahora bien, como zuliano y como hombre de la costa oriental del lago, ¿cuáles consideras que han sido los principales aportes que ha dado esa importante región a todo nuestro país, Venezuela? El primero fue el aporte económico, ¿no? Lo que significó no solo para la región, sino para todo el país, el inicio de la perforación en 1914 en el Sumaque 1, luego los Barrosos 2 en Cabimas en el 22 y apenas 2 años después, en el 24, la British Equatorial perfora en el lago de Maracaibo y esa es la empresa que posteriormente es Lago Petroleum y termina siendo Lago Ben, Creole y finalmente Lago Ben. Entonces, esos hechos económicos fueron
fundamentales para el país, para su desarrollo. El país entró en una época, en una era de modernidad a partir del hallazgo petrolero. Bueno, aparte de esto, ha habido aportes de otro tipo, musicales a través de la gaita, de la renovación de la gaita con Rafael Rincón González, de carácter deportivo. Recordemos a Víctor Davalillo, Cabimas, nativo de Cabimas, a Ramón Arias, boxeador. Con esos hechos se inició el siglo, con el petróleo, en el momento en que determinamos que teníamos capacidad comercial para producir petróleo en Mene Grande, y luego Barroso deja ver que la cuantía de las reservas petroleras es inconmensurable, ¿no? De hecho, entiendo que es uno de los yacimientos más prolíferos que ha habido en la historia del petróleo universal. Como esto fue un hito importante en la historia venezolana, como fue el reventón del Pozo Barroso II en 1922, y tú lo tratas muy bien en el libro, y sobre todo ese aspecto donde buscas la fuente histórica, que es el perforador a quien entrevistaste, y él llegó, te dio el dato que ese petróleo que estuvo fluyendo con estimado muy aproximado de unos 100.000 barriles diarios, ese petróleo se recuperó. Y también un aspecto muy hermoso, que es cuando la gente de Cabimas van con un San Benito. El San Benito, para los que no conocen, San Benito es el patrono de los pueblos de Cabimas y de toda la zona de la costa oriental del lago, y hay mucha fe, mucha devoción en ese santo. Entonces llevan y lo llevan hasta las cercanías del pozo, y precisamente muchos dicen que es una coincidencia, pero yo lo llamo diosidencia para los que tenemos fe cristiana. Sí, danos más detalles sobre eso para los que no conocen ese importante aspecto histórico de la costa oriental. Bueno, el pozo cesa con un toque, así se dice, un toque de los sanbeniteros, de los chimangleros. El norteamericano Mr. Break no lo quería dejar pasar porque corrían riesgo, y pensó que estaban locos, así se lo dijo a Samuel Smith. Y Samuel Smith cuenta que no, que ocurrió una vez empezaron los sanbeniteros a tocar, él dejó de salir, se paró el pozo, pues, y se paró, según los que saben de eso, los ingenieros, porque, o como ocurre siempre, se derrumbaron sus paredes. Ahora, el hecho está en que Plinio Marín, un trinitario, jubilado de Creole, que iba por la oficina y me echaba el cuento, y yo lo dejaba pasar y no le hacía comentario, me quedaba en silencio, pero un día le dije, francamente, Plinio, eso es un invento. Y él se molestó, se puso bravísimo, que él era un hombre respetable, y me dio un sermón, y me conminó, me exhortó a que fuera a hablar con Smith, y yo le tomé la palabra y fui a Bocono, donde vivía Smith, y él me confirmó que era verdad. No solamente que era verdad, es que él participó en la conversación entre los sanbeniteros. Él fue el intérprete. Smith era curazoleño, hablaba español y era bilingüe, hablaba español e inglés, y él fue el intérprete entre Mr. Break, que era el jefe de la operación, y los sanbeniteros. Y él me confirma que cuando los sanbeniteros empezaron a tocar, el pozo se paró, dejó de fluir. Ahora, desde el punto de vista histórico, ¿cuál fue la contribución de este pozo a la economía y al boom petrolero de Venezuela? Bueno, mira, yo creo que transformó completamente el país, ¿no? Hubo recursos para la educación, para la modernidad, para la cultura. A partir de ese hecho, Cabimas, con todo el desorden que conocemos, se transforma, deja de ser un pueblo, una aldea pescadora, donde lo que hacían era pescar, pero no solamente no solamente es la explosión del Barroso, sino que a eso se le suma la perforación de la Rosa 1 en el lago, a metro y medio de la costa. Bueno, imagínate cómo sería que en ese momento las subsidiarias de Shell, y por un tiempo fueron las principales empresas que había en la región, en el país, British Caribbean Oil Company y la Venezuelan Oil Concessions.
y a partir de 1937 la producción del lago supera esa producción en tierra y a partir de 1937 hasta el final de sus días, con Lago Ben fue la productora principal. La construcción de la avenida Intercomunal. intercomunal que va desde prácticamente desde el puente del lago de Maracaibo hasta Lagunillas. Esta es una Sí. obra excepcional porque así fue que se logró abrir la comunicación entre la costa occidental, específicamente Maracaibo, y la costa oriental del lago, con Sí. Santa Rita, Cabimas, Tijuana, Ciudad Ojeda, Bachaquero, Lagunillas, todo eso es una obra excepcional, aportada por ¿qué compañía fue? Por Creole, ¿no? Por Creole, y Creole adicionalmente en los años 80 le instala alumbrado y eleva la isla, y en los años 90 Lago Ben y Maravén la reafaltan. Ahora quiero hacerte una precisión de carácter económica. Fíjate que uno tiene en mente, yo por lo menos que no soy un hombre de las operaciones petroleras, yo tenía la idea de que la mayor producción inicial, por razones obvias, por el Barroso 2 y por la Rosa 1, se originaba allí, en esa zona de Cabimas, La Rosa y el lago, la parte del lago, digamos, frente a Cabimas, ¿no? Y resulta que Edwin Lewin se pronuncia, creo, un petrolero norteamericano, petrolero no, un estudioso de Latinoamérica. Eso lo indico en el libro cuando me refiero a Lagunillas. Él dice que entre 1930 y 1935, Lagunillas produjo más del 50% de la producción de petróleo del país. Y fíjate que estamos todavía en los inicios, 35, relativamente en los inicios, ¿no? Por supuesto, yo supongo que eso era producción en tierra de Shell y producción en el lago de Menegrande y Creole, o de Creole y Menegrande, en ese orden. Pero es y por eso es que Uslar habla del origen que hay dos madres de Venezuela. Una es el Tocuyo y otra es, por lo que sabemos, por la razón histórica, digamos, colonial, y la otra es Lagunillas, Sí es. Ahora, por la ebullición petrolera. ya que hablas de Lagunilla, ahí también trata otro aspecto muy importante desde el punto de vista histórico y petrolero, que es el incendio de Lagunillas de agua en Sí, sí, 1939. Y de ahí vino la fundación de o Ciudad Ojeda. consolidación de Ciudad Ojeda. Sí. Bueno, tú sabes que allí en Lagunillas de agua hubo 3 incendios y el último fue el del 39. Antes, en el 37, había habido uno y por eso es que se decide en el 37 la construcción de Ciudad Ojeda, y cuando se produce el otro, el del 39, pues Ciudad Ojeda estaba casi lista, estaba lista porque hubo gente que la llevaron inmediatamente a sus casas. Hay un cuento allí, una historia de una señora, Emilia Cornieles, que fue de las primeras que se radicaron en Ciudad Ojeda, de los primeros damnificados. Ahora, hoy no se sabe realmente qué fue lo que produjo el incendio. La prensa, no sé por qué razón, zuliana repite periódicamente que el incendio que hubo en el bar Caracas, y hablan de una señora Alicia Mendoza como la responsable, y resulta que eso quedó dilucidado a los pocos días. Hubo un aviso que firmaban más de 30 personas en donde atestiguaban que el incendio no se había producido en ese bar Caracas. Y Enrique Bernardo Núñez, que es probablemente de nuestros cronistas periodísticos el más renombrado, lo aclara en su texto, lo menciona. Yo pude ver ese aviso. De modo que, y la señora Cornieles me habla de un incendio que se produce por unos carbones que cayeron en el lago. Obviamente, si hubo un derrame, que esa es otra cosa que está entre brumas, pero sí hubo un derrame de un pozo en el lago de la Gulf en aquel tiempo. Lo trascendente para mí de la incorporación que hago allí es que
muestro la primera versión, la versión real la da Enrique Bernardo Núñez, que yo tomé textualmente, no le cambié ni una coma, del diario El Universal, y la entrevista que le hago a Emilia Cornieles, que me da una versión distinta a la del incendio en el Bar Caracas. Lo cierto es que hoy se sabe que no fue en el Bar Caracas, pudo haber sido en el incendio por los carbones que dejaron caer unas lavanderas, pero no se tiene una verdad oficial. Sí, Ese incendio, además de que produce el surgimiento de Ciudad Ojeda, permite que el pueblo de tierra crezca un poco más, que nunca creció realmente, desarrollado más los campamentos que, como sabemos, había alrededor, tanto de Mene Grande como de Chile y Creole. ya que hablas de los campamentos petroleros, yo sí tengo esas vivencias muy enraizadas, tanto en mi mente como en mi corazón, que fue mi estadía en los campamentos petroleros. Yo viví en varias etapas con mi familia, mi esposa, mis niños en aquella época de los años 80 en el campo residencial Campo Verde, manejado por Lagovén. Y ahí sí había una calidad de vida excepcional, tanto Sí, los campos dedicados a donde se alojaba el personal gerencial y ejecutivo, como donde vivía en los campos para el personal trabajador de la clase trabajadora. Ahora bien, sí. ¿qué me puedes decir con respecto a tus vivencias, tu estadía en esos campos, o si los conociste, cómo los conociste, como desde los que vienen desde Bachaquero hasta el último que queda en Cabimas? Sí, Compártenos esas vivencias. mira, lo viví bien porque los recorrí, digamos, casi todos, menos Mene Grande y La Estrella, que era el campo Staff y Siberia. Había otros campos, como tú dices, de personal obrero, lo conocí poco, pero lo conocí todos y conocí muy bien a Tamare, ¿no? Tamare fue un nuevo mundo. Yo creo que fue un nuevo mundo para todos los que allí vivimos. Y Tamare no era sino la copia mejorada del campamento. Es que el hecho urbanístico contemporáneo lo originan las petroleras. Eso puede parecer cuento, pero no lo es. En 1930 y algo ya se había desarrollado el campo Jusepín. Y bajo ese esquema se hicieron Tijuana y Lagunilla, los campos Tijuana y Lagunilla, en el caso de Creole. En el caso de Maravento y Shell, tú te puedes dar cuenta que el concepto era similar porque tenían las mismas ventajas. Pero para hablarte de Tamare, que fue donde yo viví en Tamare entre mis 10 años y mis 19. Tamare fue un nuevo mundo. En Tamare yo venía de Ciudad Ojeda, papá no era un petrolero, papá era un hombre, un comerciante, y yo bebía de Ciudad Ojeda y a mí no me dejaban salir. No me dejaban salir porque en la calle no había acera, lo que había era enfrente un taller, eh, lodazales, no había vigilancia, no había un estadio, no había un parque, no había un jardín. Entonces, cuando yo llego a tomar me dan libertad, me dejan salir, es cuando me dejan salir, ya yo tenía mis 10 años, yo iba a mi escuela a pie, iba entre, suena exagerado, pero iba a través de calles bien limpias, bien demarcadas, bien señalizadas, a través de un jardines que estaban en un parque que ya no existe, pero hoy es parte del Instituto Simón Bolívar, que por cierto es creación de la preocupación de empleados de la Goven. Y yo era un centro comercial originalmente, y yo me iba por ese jardín paralelo con el centro comercial hasta mi escuela de Creole, administrada, regentada por jesuitas. Allí había una iglesia. Entonces, en Tamare había parques infantiles, había jardines, había parques en los tres campamentos, en la nómina mayor, nómina de oficinistas y de obreros. Había en los tres campamentos, había parques y había además estadios. Luego los clubes que había en los campamentos,
había mucha oportunidad de expansión. Entonces eso cuando tú lo contrastas con los pueblos y caseríos de la región, te das cuenta de la ventaja que fue la ventajosa que fue la vida petrolera para quienes tuvieron la oportunidad de vivirla. Y que, como te digo, en el caso de Tamare, Tamara estaba abierta a todo, a Julián Salazar, si Julián Salazar hubiera deseado, en lugar de vivir en un campamento, construir casa propia en Tamare y vivir allí. Y hacías tu inversión. Sí, La ventaja es que tenías una inversión inmobiliaria que te beneficiaba, obviamente. sí. Conocí Tamare y doy fe de esa excelencia urbanística y social y cultural que había en Tamare, muy parecida a los campos petroleros, pero abierta. Y uno Abierta, sí. podía invertir, comprar su casa y tenerla como una inversión. Todavía conozco muchos amigos y colegas petroleros de la PDVSA La Azul y del Lago Ben que viven en Tamares. Manuel, ¿cómo ves la situación actual de la industria petrolera venezolana? Y dentro de tu conocimiento, experiencia, ¿cómo ves el futuro? ¿Hay futuro? ¿Hay futuro para Venezuela Sí en creo que hay, sí creo que hay futuro y no lo digo yo, no lo dicen los especialistas, porque tenemos reservas aún, tenemos reservas en el lago, debe haber reservas en tierra, tenemos reservas de gas y tanto en Paria como en el Golfo, pero lo que yo dificulto es que ese desarrollo se logre en la realidad actual que vivimos, gubernamental. Tendría que venir un cambio e ir hacia una industria petrolera abierta a la inversión privada, porque aparte de que sería un error volver al esquema antiguo, hoy el Estado no tiene recursos para recuperar la industria petrolera. Eso es lo que yo creo así, de modo resumido. Yo creo que todos me entienden cuando digo que si se produce un cambio, habría petróleo para rato. Sí, en ese aspecto coincido contigo. Hay reservas, hay conocimiento, hay gente, hay la voluntad de hacer un cambio radical, tanto en el Estado como en la forma de manejar esa industria, abierta a inversión privada. Y yo también coincido contigo, sí hay futuro y muy bello para Venezuela. Ya para finalizar, y como esto se ha alargado porque ha sido muy interesante, ¿qué mensaje final le das a nuestros seguidores? Bueno, yo aprovecho para comentar, para invitar al lector, al escucha, a que busque mi libro. Fíjese, no lo digo por la venta, lo digo por el deseo de que los paisanos zulianos, no solamente los costaneros, los de la costa oriental del lago, sino los del Zulia, conozcan bien a una región que no creo que ha sido del todo bien conocida y que ha tenido una cantidad de héroes que no se les proyectó o se les olvidó. Gracias, Manuel. Ha sido en A verdad la orden. algo muy interesante esta primera experiencia que he tenido de compartir con un amigo, ex compañero de trabajo de la industria petrolera venezolana, como eres tú, Manuel. Y les invito también, el mensaje de Manuel es ver todos esos detalles que hemos conversado hoy en pocos minutos están ahí en ese libro, especialmente para los que quieren aprender acerca de la historia de Venezuela, de la historia petrolera del occidente de Venezuela y especialmente de la costa oriental del lago. Para finalizar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal y ahí podrán tener la oportunidad de compartir y ver poco a poco todos los 51 videos, incluido este que hoy estamos produciendo, lo cual será de alta importancia, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del conocimiento general de lo que es la industria petrolera, que es la que genera la energía que mueve al mundo.
Nuevamente, los invito a suscribirse en el canal y poder compartir esas experiencias que he tenido como misión de vida, que lo estoy haciendo actualmente, de compartir conocimientos, experiencias en este importante medio de comunicación. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias a ti. Y seguimos en contacto. Gracias.